el Programa Universitario de Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad, porque ya se encuentra con nosotros el doctor Eloy Caló Calafón. Él es doctor en Estudios Humanísticos de Cultura Digital y es parte también de este Programa Universitario de Estudios de Democracia. Muy buenos días, doctor Eloy. Muy buenos días, estimados. Es un honor saludarles aquí desde el exterior del Auditorio Alfonso Caso de la UNAM, donde tenemos un coloquio internacional hoy y mañana del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el segundo piso de la transformación de México en el contexto global. Los esperamos e invitamos por si quieren asomarse. Empecemos la entrevista, estimados. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días y pues gracias por reiterar esta invitación a este coloquio que nos habían anunciado ya desde la semana pasada. Esta ocasión traemos el tema de la herramienta de inteligencia artificial de Meta pone en riesgo datos personales de los usuarios. ¿Cómo podemos entender este riesgo que implica esta inteligencia artificial? Así es, estimados. Miren, la inteligencia artificial desarrollada por las grandes corporaciones, pues tiene modelos de aprendizaje, de herramienta, que se basan en la lógica comercial y del norte global. Es decir, no están hechas para brindar información a ciudadanías, para apoyarles en tareas, para asistirles en sus aprendizajes, sino que están diseñadas para el lucro, para el posicionamiento de marcas, para reiterar o legitimar las visiones, sobre todo visiones políticas o formas de ver el mundo de los países desarrollados del norte, pero específicamente de las grandes corporaciones. En el caso de la inteligencia artificial de la corporación o de la empresa Meta, hay un enorme problema que Meta, para poder darnos las respuestas que nosotros al hacer con esta aplicación, es una aplicación de inteligencia artificial, le hacemos algunas preguntas, las respuestas que arroja en consecuencia vienen, se alimentan de una serie de información que esta herramienta tiene que extraer para procesar, digamos, una serie de datos. Eso se llama procesamiento del lenguaje natural, y para generar sus respuestas. Pero en esta extracción de información que la hace a través de grandes cuerpos de información o de textos provenientes de Internet, provenientes de empresas privadas, provenientes de bibliotecas universitarias bajo convenio, también extrae y vulnera y expone una serie de datos personales de usuarios. Muchos de ellos son datos personales que ya se encuentran en Internet, pero se encuentran en páginas donde usan datos personales para fines, por ejemplo, gubernamentales, académicos o de perfiles de información personal. Por ejemplo, en el caso mexicano, la página del Instituto de Estadística, Geografía, Informática, o el Instituto de Acceso a la Información. De manera que si cualquiera pregunta quiénes somos, quién es el doctor Eloy Caloca, qué es Contralínea, a través del uso de Meta AI, que es la herramienta de inteligencia artificial de Meta, va a obtener un montón de información, va a obtener un paquete grande de información, el cual no siempre se obtiene de una forma transparente, no se sabe de qué fuentes proviene, no se sabe en qué páginas o plataformas está accediendo, ni cómo se procesan esos datos para los párrafos de respuesta o que genera la aplicación y que vamos a ver ahí. Estos huecos legales en materia de manejo de datos personales, esta vulnerabilidad de la privacidad personal es algo altamente riesgoso, estimados. Así es, doctor Eloy, pues es muy importante, ¿no? Y muy trascendente esto que nos decía, porque todos, actualmente la mayoría de la población pues utiliza alguna de las redes sociales, inconscientemente pues también estamos interactuando con estas redes y pues como usted bien lo dice, pues quizá nosotros dejamos información, pero también hay información que pues estos programas están tomando y como usted bien lo dice, no sabemos de dónde. Entonces, pues un riesgo, yo creo latente, es que como usted lo decía, podemos preguntar quién es tal persona y nos está dando un perfil que quizá no se acorde a esta persona. Yo le preguntaría, pues, ¿qué se puede hacer, no? Exactamente porque
pues no hay como un marco legal, usted lo hablaba o lo mencionó, hay vacíos legales que justamente permiten que esta situación prevalezca. Entonces, ¿cuál podría ser una solución? Estimados, añado a las problemáticas que estamos analizando el tema de que se vulneran sobre todo las infancias y los perfiles altamente sensibles, como son, por ejemplo, el tema de los periodistas, que compañeras y compañeros loables, valientes, como ustedes, ¿no? Que están en el periodismo, que a veces no se necesita filtrar o transparentar datos personales, datos de familiares, datos de ubicación, domicilios, salarios, o sea, hay una gran cantidad de datos que se exponen que pueden ser altamente riesgosos. En esos términos, también paso a lo que comentan sobre los marcos regulatorios. Tenemos un enorme problema en que el marco regulatorio en torno a las plataformas y aplicaciones y desarrollos tecnológicos que tienen que ver con grandes corporaciones, como en este caso Meta, están en los Estados Unidos. Es decir, no estamos ante marcos regulatorios mexicanos, sino ante los marcos regulatorios de California, ¿no? O de la sección 230 de la ley de Estados Unidos, que es una ley de libertad de expresión que a veces protege más a las empresas que el derecho a la privacidad y vulnera a las personas, porque supuestamente las empresas pueden expresar o publicar lo que, pues digamos, con apertura, porque hay libertad de expresión, como si fueran medios de comunicación, pero estamos hablando de población de civiles y de derecho, el derecho a la privacidad. Ahora, no hay un marco regulatorio mexicano, el marco regulatorio sigue siendo extranjero y un problema grave, estimados, es que el único marco de regulación es el de la misma herramienta, o sea, las reglas que la empresa le pone a las empresas que participan con ella y a los usuarios, a los particulares, y con esas reglas quiere justificar ante los marcos legales de Estados Unidos y de México que está cumpliendo con políticas de privacidad, de cuidado personal y además le hace firmar a sus usuarios una hoja de términos y condiciones, como si se tratara de un contrato entre la empresa, en este caso, y el particular. Eso nos parece en Puetsunam inadmisible porque hay mucho desconocimiento de la información que le cedemos a estas empresas y no hay leyes, en este caso, mexicanas que protejan a una ciudadanía mexicana de una empresa multinacional global, incluso en estos casos. Pues este tipo de aspectos entonces nos estarían hablando de que no es transparente este tipo de regulación que hay a nivel internacional. México no tiene legislación y tampoco es un proceso democrático. Está en ciernes también en la Cámara de Diputados la aprobación los siguientes días o quizás semanas de una ley de ciberseguridad. ¿Es posible que este tipo de aspectos se puedan incluir en este tipo de leyes? Sí, a ver, me parece que hay buenas intenciones y hay movimientos y hay, digamos, grandes labores que ha hecho sobre todo las cámaras, sobre todo el Senado mexicano, para proteger los datos personales, para que las políticas de acceso a la información y transparencia sean más cuidadas y tengan protocolos adecuados para que tanto la ciudadanía está protegida como los que solicitan información, pero consideramos que el gran faltante dentro de estas reformas y estas iniciativas, que como bien dije, se celebran porque son un avance en materia de política de datos personales, es cómo regular a estas empresas globales, cómo exigirle a estas empresas globales que transparenten cómo extraen los datos, cómo les exigimos a estas empresas globales que sean completamente transparentes en el contrato que hacen con los usuarios, diciéndoles qué datos personales utilizan de cualquiera que utilizamos estas aplicaciones. ¿Cómo regulamos, por ejemplo, el flujo del dinero, los flujos financieros? ¿Sí? ¿Cómo es que obtienen ganancias? ¿Quiénes son sus patrocinadores? ¿Quiénes son sus inversionistas? ¿Quiénes son sus aliados o sus empresas, digamos, aliadas en los países, distintos países, como en el caso mexicano, ¿no? Un usuario, ¿cómo puede recurrir a quejarse,
a demandar, ante qué instancias puede ir si descubre que han suplantado su identidad, robado sus datos, has hecho mal uso de sus datos. Todo eso todavía son temas pendientes, ¿sí? Un caso, por ejemplo, de robo de datos personales o de suplantación de identidad o de difamación, todavía no tiene fuerza o contundencia suficiente para convertirse en una demanda ante los tribunales mexicanos, porque las capturas de pantalla, porque la navegación en Internet, porque el uso de las aplicaciones no es probatorio suficiente. ¿Cómo hacemos para que las empresas puedan transparentar datos, transparentar información que aporte a el seguimiento de casos, por ejemplo, desde tribunales? En este momento me permito invitarle a la audiencia, a la querida audiencia de Contralínea, a visitar un proyecto del PUEX-UNAM que se llama Clínica de Litigio Estratégico Digital. Por favor, estén al tanto de este proyecto porque estamos iniciando una clínica con un grupo de expertas y expertos abogados precisamente para que si usted, estimada, estimado, escucha, ha sufrido de una suplantación de identidad, de hostigamiento por la vía digital, de circulación de material o de datos sin su consentimiento, de acoso de cualquier tipo a través de las plataformas, o simplemente si quiere saber cómo se utilizan sus datos para fines publicitarios, para fines de extracción de información, le podemos dar la mejor orientación y podemos apoyarle incluso en una demanda o en un amparo o en un proceso con los tribunales.